Invito que abran la Biblia y vamos a leer en Hechos, su capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Cuando lo tenga puede decir un amén. Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Le pedimos, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, por este día, por esta tarde, Señor, que tú nos has dado el privilegio de estar aquí en tu casa, bendito Rey. Ahora te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestra vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. En esta noche la gloria es para Él. Cantábamos el coro. En esta noche la gloria es para Él, es para Él, es para Él, y la gloria es solo para Él, solo para Jesús. A Él sea toda gloria, todo honor, toda alabanza, a Él solamente. Cuando tú te diriges a Él y unas palabras, dile: Señor, esto es para ti. Porque nosotros necesitamos estar seguros a quién adoramos, a quién dirigimos nuestra alabanza. Y cuando nosotros sabemos a quién adoramos, a quién dirigimos nuestra alabanza, nosotros lo hacemos de corazón. Por eso el Señor me dio un tema o título, como usted quiere llamarlo. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y usted puede decir: bueno, ya sabemos quién es Él, gloria a Dios, porque Dios nos ha revelado quién es Jesús, quién es Él, quién es Él. Porque hay mucha gente a nivel mundial, aún han pasado muchos años o miles de años y aún no saben quién es en realidad el Señor Jesús. Pero gracias le damos a Él que Él se ha revelado a su nombre a nosotros y hemos llegado a entender en realidad quién es el Señor Jesús. Amén. Pero hay mucha gente aún dentro de la iglesia, aún está confusa en lo que cree. Amén. Si son 2, si son 3, si son 4, si son 5 dioses, si Jesús es la segunda persona de una trinidad o la tercera persona de una trinidad. La gente está confusa, pero creo que nosotros los que estamos aquí, creo que nosotros sabemos quién es el Señor Jesús. Amén, amén. Pero vamos a ir viendo, vamos a utilizar unas citas bíblicas y por si alguna razón usted no encuentra las citas, la hermana ahí lo vamos a tener ahí en la pantalla, pero es necesario que nosotros leamos lo que se nos va a poner ahí, porque necesitamos saberlo esto, mis hermanos, porque la gente afuera, aún cristianos que a veces hemos escuchado de la doctrina del nombre de Jesús, hemos escuchado del bautismo, y alguien por allá afuera le preguntan ¿y cuántos dioses hay? Y empiezan dicen que, bueno, el pastor dice que es uno, pero dicen que hay más también, y pues no lo sé.
no es el pastor, es la palabra del Señor. Por eso en esta hora, cuando usted y yo salgamos de este lugar, digamos, la palabra del Señor dice, no el hermano, no la hermana, porque el ser humano miente, pero la palabra del Señor no miente. Y por eso vamos a leer esto. El hombre, mientras no entiende quién es el Señor, siempre estará en contra del Señor. Cuando el ser humano no entiende quién es en realidad el Señor Jesús, siempre va a estar en contra de Él. Nosotros vemos la historia, mis hermanos, de Saulo de Tarso, un hombre que bueno, no era cristiano, o podemos decir que él defendía la ley, pero pasó el tiempo, Jesús vino y murió, resucitó, y los discípulos o los apóstoles, como le podamos llamar, ellos fueron enviados por el Señor a predicar la palabra. Y cuando Saulo se dio cuenta de que había alguien más a quien estaban adorando, a quien estaban predicando, y era alguien que se llamaba Jesús. Y cuando Pablo empezó a ver eso, el pueblo se enojó porque no querían escuchar de otro rey, que solamente tenía que haber un rey, que solamente ellos creían en un Dios, en un solo Dios, y eso es lo que defendían. Pero cuando nosotros miramos la historia, Pablo defendía que había un solo Dios, y no podían aceptar que hubiera alguien más aparte del único Dios. Pablo aún no había tenido el encuentro con el Señor Jesús, y él pensaba que era alguien más diferente al único y verdadero Dios. Pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor, él en realidad llegó a entender quién era el Señor Jesús. Pero fue hasta que él tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él hizo una pregunta en el versículo 5, dice, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo llegó a entender a quién él era el que estaba siguiendo. Saulo perseguía a la iglesia, pero en realidad no estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor Jesús. Porque todo aquel que predica el verdadero evangelio, el que predica la palabra del Señor como lo hacían los apóstoles, si alguien te critica, te murmure o diga lo que quiera, lo está haciendo al Señor, no lo está haciendo al hombre, lo está haciendo al Señor. Y como esta iglesia tiene dueño, y su dueño se llama Jesucristo, Él saldrá a defenderte de cualquier circunstancia que pueda pasar en tu vida. Pero nosotros, cuando nos damos cuenta de Saulo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le escuchó una voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ten mucho cuidado a quien tú estás persiguiendo. Esa iglesia tiene dueño, esa iglesia es mía, dice el Señor, y usted y yo tenemos dueño, y nuestro dueño se llama Jesucristo. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pero mientras el ser humano no entiende quién es el Señor, siempre estará confuso o siempre estará en contra del evangelio. Y yo creo que usted y yo sabemos quién es el Señor. Y por eso estamos aquí. Dirigimos nuestra alabanza al Señor. Bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Creemos que Jesús es nuestro Dios y que Él es el verdadero Dios. Eso lo tenemos muy claro. Y si no lo tenemos claro, pues es necesario que en esta noche nosotros nos vayamos muy clarito a la casa. ¿A qué venimos? A la casa del Señor. ¿Y a quién venimos a adorar aquí? Aquí no venimos a adorar a la tercera persona, ni a la primera persona, ni a la segunda persona. Aquí venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. Eso lo tenemos que tener claro, sin importar lo que la gente opine de esto.
mucha gente está en contra de la creencia o de la enseñanza que nosotros damos. Mucha gente está en contra de eso. Mucha gente dice, ellos niegan al Espíritu Santo, niegan al Padre. Eso es mentira. Eso nosotros vamos a aclararlo aquí. Nosotros no negamos, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Lo que no cabe en nuestra cabeza es que son tres personas divinas y distintas. Eso no pasa en nuestra cabeza. Nosotros sabemos que el Espíritu es el Señor Jesús, porque la palabra del Señor nos dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y ese Espíritu se está moviendo en el medio nuestro en esta hermosa hora, iglesia. Nosotros sabemos a quién adoramos, al único y sabio Dios, y su nombre es Jesús. Amén. ¿Quién eres, Señor? Si alguien tiene duda quién es el Señor, por eso vamos a usar la pantalla y vamos a leerlo, mis hermanos. Yo creo que todos sabemos leer, ¿verdad? Levanten la mano el que no sabe leer. Todos sabemos leer. Vamos a leer lo que va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a leer. Esta es la pregunta. Voy a estar mencionando esta pregunta. ¿Quién es el Señor? Y la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Isaías 9:6. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Necesario que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, a quien dirigimos nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿Quién eres, Señor? Cuando lo tenga puede decir un amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos esto, eso es la profecía del nacimiento de Jesús. Ese niño que estaba naciendo del vientre de María, ese niño se llamará, es admirable, está la palabra admirable, consejero. Ese niño es Dios fuerte, ese niño es Padre eterno, ese niño es el príncipe de paz. Amén. Ese niño que la gente lo miró con menosprecio, cuando él nació querían asesinarlo. Lo miraban a ese niño como cualquier cosa, como cualquier ser humano, pero ellos no sabían que ese niño que estaba naciendo ahí en ese pesebre era Dios manifestado en carne. Era Dios manifestado en carne. Amén. Por eso Jesús es admirable, es consejero, Jesús es Dios fuerte, Jesús es Padre eterno, Jesús es príncipe de paz. ¿Quién eres, Señor? Isaías 35, Isaías su capítulo 35, versículo 4 al 6. Vayamos entendiendo y poniendo atención a la palabra, porque es necesario que la iglesia tiene que saber quién es su Dios. Amén. Tenemos que saber. Muchos lo tenemos claro, posiblemente otros no, y gloria a Dios, y todos tenemos esa convicción que Jesucristo es el verdadero Dios. Isaías 35, versículo 4 al versículo 6. Isaías 35, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Decida los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Palabra de nuestro Dios. Amén. Voy a leer la frase
que está en el versículo 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Es una profecía. Es una profecía. Dios mismo iba a venir y Él mismo iba a venir a salvar. Amén. Pero ¿qué iba a suceder cuando Dios iba a venir a salvar? ¿Qué señal había o iba a haber para que la gente supiese que Él era Dios, que Él era Dios mismo salvando al mundo? Él puso unas señales que iban a suceder. Amén. Porque la Biblia dice, la frasecita del 35 versículo 4, la última frasecita: Dios mismo vendrá y os salvará. Así es. No dijo voy a mandar a alguien más, no, Dios mismo vendrá y Amén. os salvará. Gloria a Dios. Y Aleluya. cuando Dios mismo vendrá a salvar, leamos el versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos. Es como una señal que estaba diciendo, Gloria a Dios. cuando Él se manifieste en este mundo, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso es la seña o los milagros que iban a suceder cuando Dios mismo iba a venir a salvar a este mundo. Amén, amén. Eso eran las señales. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. Pongamos atención a lo que la palabra de nuestro Amén. Dios dice, para que cuando allá afuera te pregunten, sepas con seguridad, con convicción, qué responder, quién es tu Dios, a quien tú estás adorando. Aleluya. Gloria En a Mateo Dios. 11, versículo 1 al versículo 5. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Mateo 11, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, en el nombre de Jesús: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esto ahora nosotros miramos el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la profecía de Isaías 35, 4 en adelante. Por eso Juan estaba preso, pero Juan él tenía esas señales. Él sabía que cuando Dios iba a venir, iban a suceder milagros. Los ciegos iban a ver, los mudos iban a hablar, los sordos iban a oír, el cojo iba a saltar. Él tenía esas señas. Y por eso cuando él escuchó que Jesús estaba haciendo milagros, él mandó a 2 hombres o 2 discípulos de Juan: vayan y pregunten a ese hombre llamado Jesús. Pregúntale si es él el que prometió venir, porque en Isaías 35, 4 dice que Dios mismo vendría y él mismo nos iba a salvar. Y Juan estaba esperando a ese Dios, no esperaba a otro Dios, esperaba a ese Dios que había prometido venir a salvar. A ese Dios estaba esperando, pero él quería estar seguro que si él era, porque Jesús hacía los milagros que estaban anunciados en el libro de Isaías, pero Juan tenía la duda y dijo: bueno, vayan y pregunten si él es.
Y Jesús dice, en ese momento hubo muchos milagros, los ciegos miraban, los mudos hablaban, los cojos eran sanados y entonces le dio la respuesta a los discípulos de Juan y le dijo, vayan y digan lo que han visto y lo que han oído. Y Juan, cuando los discípulos tal vez llegaron allá a Juan y le dijeron, Juan, mira Juan, Jesús lo que nos dijo, él empezó a hacer milagros y sucedió esto, los ciegos estaban viendo, los mudos estaban hablando, los sordos estaban escuchando, los cojos estaban caminando. Y entonces tal vez Juan le llegó la alegría en el corazón y dijo, no hay duda alguna que Él es el que prometió venir a salvarnos, ya está entre vosotros. Y por eso Juan, él tenía esas señales iban a suceder cuando Dios iba a venir a salvar, porque la Biblia dice que Dios mismo vendría y Él mismo nos salvaría. Y ahí fue el cumplimiento de la profecía de Isaías, ya Dios manifestado en carne. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y leemos Isaías 43. Isaías, su capítulo 40, versículo 3. ¿Quién eres, Señor? ¿Será que Jesús es la segunda persona de la Trinidad? No, en ninguna manera. Jesucristo es Dios mismo, el único Dios que ha existido. Aleluya. Él es el mismo que se manifestó a este mundo. No hay otro fuera de Él. Isaías 43 dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le iban a preparar el camino? Isaías 43, ahí nos dice, preparad camino a Jehová. A Él le iban a preparar el camino. Así es. A Él. Eso tenemos que saberlo. Eso tenemos que saberlo, meterlo en la mente, porque puede aún en medio de la iglesia puede haber alguien que está confuso. ¿Será que como allá afuera se escucha tantas cosas, enseñanzas, y se confunden y no saben quién es su Dios? Ya no sabe si Jesús es el único Dios, o si es la segunda persona, o si es la tercera persona. Están confusos, pero tú y yo no debemos de estar confusos. Nosotros estamos bien seguros quién es nuestro Dios, porque lo estamos mirando a luz de la palabra de nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Leamos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 22 al 23. Juan capítulo 1. Cuando lo tenga puede decir un amén. Si no lo tiene, ahí lo va a tener en la pantalla. Pero vamos a leerlo para que cuando salga aquí no diga, es que el hermano dijo. No, la Biblia nos lo dice, la Biblia nos enseña. Juan capítulo 1, versículo 22 al versículo 23. Aleluya. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Le dijeron, pues ¿quién eres? Le preguntaron a Juan, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondiendo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros vemos el cumplimiento de la profecía, donde Isaías 43 nos dice que se prepare el camino a Jehová. Y ahora nosotros miramos el cumplimiento
de la palabra de nuestro Dios ya en el Nuevo Testamento. Ya Juan diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta. Porque nosotros miramos que el Señor prometió venir a salvarnos. Y nosotros tenemos bien claro que nuestro Dios es espíritu. Amén. Nuestro Dios no se puede ver. Amén. Pero para poder venir a salvar a este mundo tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados. ¿Y qué hizo ese Dios espíritu, el que no se ve, el único Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad? Él tenía un plan perfecto. ¿Qué hizo Él? Se hizo un cuerpo humano para poderse manifestar a este mundo y poderlo salvar. Amén. Por eso nosotros leemos Isaías 35:4, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Pero ¿cómo Dios va a venir a salvarnos si Él es espíritu? Gloria a Dios. ¿Cómo Dios iba a venir a salvar si Él es espíritu? Tenía que tener sangre, porque un espíritu no tiene sangre, ni hueso, ni carne. Amén. Y para poder morir en la cruz del Calvario necesitaba alguien que tuviese cuerpo, sangre, hueso, para poder morir y derramar su sangre. Y Dios hizo, ese único Dios se hizo ese cuerpo humano para poderse manifestar a este mundo. Ahora nosotros estamos mirando aquí en el Nuevo Testamento a Jesús. Estamos viendo a Jesús. Estamos viendo que el Dios que había prometido venir a salvar, ahora lo estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento con el nombre Jesús. Aleluya. En el Nuevo Testamento ya miramos a ese Dios. Ya no Dios es como espíritu, sino en carne ya manifestado. Aleluya. Aquí. Por eso eso nosotros tenemos que estar bien seguros, iglesia. Tenemos que meterlo bien en nuestra mente y en nuestro corazón. A Jesús, a Él. Cantamos a Jesús, adoramos a Jesús, y a Él sea toda gloria, honra y la alabanza. Amén. El único es Jesús. Amén. En Mateo 3:3 también nos habla de Juan. Para comprobar, estamos comprobando de las cosas del antiguo, las profecías, ahora lo estamos viendo ya en el cumplimiento. Dice el 3:3, en el nombre de Jesús, dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿De quién habló el profeta Isaías? De Jehová, del Señor, que iba a venir a salvar. Y ahora Juan diciendo con una: este es de quien habló el profeta Isaías. ¿A quién estaba señalando? A Jesús. Este es de quien habló el profeta Isaías. A Jesús no lo pongamos en segundo lugar. A Jesús no lo pongamos en tercer lugar. No, a Jesús necesitamos ponerlo en primer lugar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucha gente a Jesús lo pone como en segundo lugar, como en segundo lugar. Pero nosotros, comprobando con las Escrituras que Jesús no es en segundo lugar, Jesús es el primero. Jesús es el Alfa y es Omega, el principio y el fin. Es Jesucristo. Eso lo necesitamos nosotros tenerlo en la mente y en el corazón, para que cuando alguien te pregunta ¿quién es tu Dios? Jesús. Amén. Con seguridad, Jesús. Porque si tú no estás seguro a quién tú estás sirviendo o quién es tu Dios, cualquier persona se te va a acercar a ti y te va a decir: ¿y cómo se llama tu Dios? Pues no, en realidad no sé, que son tres en uno, pero uno en tres.
Esa cosa, esa mentalidad no tiene que estar en un unicitario, en alguien que cree en el único Dios. Amén. No, eso no tiene que estar en nosotros. Nosotros con seguridad tal vez no tenemos mucha letra, no conocemos mucho, pero es tan fácil entender que solamente hay un Dios y su nombre es Jesús. Nosotros cuando miramos a Pablo cuando tal vez escuchaba de Saulo, cuando era Saulo, y él escuchaba tal vez de Pedro, de Bernabé, de Andrés, de todos los discípulos, tal vez como sabían que Pedro era un pescador, un hombre sin letra, un hombre que no sabía tal vez ni leer, y mucha gente no creía. Eso es mentira lo que él dice. Y tal vez no creían a eso. Y por eso despreciaban la palabra del Señor. Posiblemente alguien a ti te puede ver con menosprecio, porque tal vez no tienes grandes títulos, grandes reconocimientos. No los tienes. Tal vez alguien te puede ver con menosprecio, pero no te sientas mal, porque en ti mora el creador del universo y su nombre es Jesús. Si te creen o no te creen que Jesucristo es el verdadero Dios, no es problema tuyo. Si no te creen que Jesucristo es el único Dios que existe, eso no te preocupes. Tú estéte seguro, necesitas permanecer seguro quién es tu Dios. Amén. Porque si tú no estás seguro o segura de quién es tu Dios y a quién tú estás adorando, fácilmente vas a escuchar enseñanzas afuera y vas tras esas enseñanzas dejando el verdadero evangelio. Así es. Nosotros sabemos que Jesús es nuestro Dios. Nosotros miramos en Isaías 40, versículo 3. Ahí nos habla de la profecía de que se iba a preparar camino a Jehová, al Señor. Y miramos aquí en el Nuevo Testamento ya el cumplimiento de la profecía. Juan dice, este es de quien habló el profeta Isaías, y Juan señalaba a Jesús. Jesús era el Dios anunciado en el Antiguo Testamento, pero ahora ya manifestado en carne. ¿Quién eres, Señor? Vamos a Zacarías capítulo 9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Profecía, hablando de un futuro, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. ¿Quién iba a venir? El rey. Aleluya. El único rey. Era el único que iba a venir. Y iba a venir, lo iban a ver, porque la profecía, lo iban a ver montado en un asno, en un pollino, hijo de una asna. Lo iban a mirar. Y llegó el momento, llegó el cumplimiento de esa profecía. Y vamos a leer el libro de Mateo, su capítulo 21. Mateo, su capítulo 21. Estamos viendo quién es el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Jesús? Eso nosotros lo tenemos bien seguro, quién es el Señor. Pero hay mucha gente allá afuera que no sabe quién es su Dios. Y posiblemente cristianos también no saben quién es su Dios. Andan inseguros quién es su Dios. Mateo 21, versículo 2 al versículo 5.
aquí estamos viendo el cumplimiento de la profecía que fue escrita en Zacarías 9:9. Dice la palabra del Señor Jesús así, diciendo, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Amén. Y luego los enviará. Y escuche por qué el Señor dijo esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Nosotros miramos allá en Zacarías 9:9 que el Señor, el Rey, venía justo y salvador. Aleluya. Montado, humilde, manso, sobre un pollino, sobre hijo de una asna. Ahora nosotros miramos aquí el cumplimiento que Jesucristo, que el Señor Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero ya manifestado en carne. Aleluya. Nosotros estamos viendo eso aquí y necesitamos aprenderlo esto. Estar bien seguro que nuestra fe a cada día esté más en el Señor. Porque nosotros, iglesia, necesitamos conocer más al Señor. Hay muchas cosas que nosotros debemos de conocer. El Señor tiene muchas cosas. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo es Él? ¿Cómo trabaja Él con su pueblo? Lo vamos a conocer a través de la palabra de Él. Aleluya. Y nosotros estamos conociendo quién es Jesús. Hoy nosotros ya lo conocemos, pero vamos para que nuestra fe crezca y que nadie te haga desviar en lo que ahora tú has creído. Mucha gente, a mí me ha tocado a platicar con personas. Hace poco tuve una conversación con alguien y ese alguien, cuando yo le dije que el Señor Jesús era mi Dios y Él es mi Dios, y la persona como que se alteró, se enojó y me puso el dedo por acá, pero yo no, ni reacciones de enojo, pero estábamos hablando del Señor Jesús. Digo, ¿por qué la gente se molesta cuando uno dice que el Señor Jesús es nuestro Dios? ¿Por qué? Porque ellos aún no han conocido al verdadero Dios. No han conocido. Saulo perseguía a la iglesia que servía al Señor, predicaban a Jesús, bautizaban en el nombre de Jesús, los perseguía. ¿Por qué? Porque Saulo se enojaba contra la iglesia, porque aún no había conocido al Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso mucha gente se molesta cuando tú dices, Jesucristo es mi Dios, Él es el verdadero Dios. Cuando nosotros decimos eso, mucha gente se molesta y siente como enojo dentro de ellos porque no soportan ese nombre glorioso de Jesús. Jesucristo es nuestro Dios, iglesia. Él es nuestro Dios. Y fuera de Él no hay otro Dios. Si la gente dice que hay otro, que la segunda, que la tercera, que la cuarta, que la quinta vez, no, quedémonos con Jesús, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Es Jesús, iglesia. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? Y estamos conociendo quién es el Señor Jesús a través de su palabra. No vaya afuera, es que el hermano dijo, no. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo la palabra del Señor? Porque ahora, cuando Pablo le preguntó al Señor, ¿quién eres, Señor? Él escuchó una voz y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Ahora hazle la pregunta tú y dile, Señor, ¿quién eres, Señor? Ahí está la respuesta. Dios te está hablando a través de esta palabra, a través de estas letras. El Señor nos está diciendo quién es Él. Y nosotros vamos a conocer a Él a través de su palabra. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Vamos a leer en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Hablando de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, refiriéndose al único Dios, al único Dios. Él venía a este mundo y escuche bien, en el mundo estaba. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el mundo por Él fue hecho. Aleluya. Pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Refiriéndose a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es. Porque ellos habían escuchado de que Dios iba a venir a salvar, esperaban a un Salvador. Pero, hermano, cualquier persona en esa época, vamos a usar nuestro presente. Miramos el cielo, las estrellas, el sol, todo lo que, la hermosura de Dios, todas las cosas que Él hizo. Nosotros creemos que Él es grande, que es el único y que no hay más nadie como Él. Porque no, miramos la grandeza, todo lo que miramos nos imaginamos, oye, lo hizo un grande. Lo hizo alguien que es sabio, que lo sabe de todas. Y nos imaginamos eso. Y ahora ellos cuando vieron a Jesús, cuando ya vieron a Jesús manso, montado sobre, vamos a usar esta palabra, un burro como le llamamos nosotros, para Él montarse ahí. Ellos, oye, diciendo que el rey, ahora que es Dios, no, hombre, tan locos. Oye, pues es hijo del carpintero José, su madre María, y ¿cómo va a ser Dios eso? Pues no, están perdidos ellos, no creyeron. No creyeron que Jesucristo era el Dios que había prometido venir a salvar. No creyeron. Y mucha gente hoy en día aún no ha creído que ese único Dios se manifestó en carne. No han creído. Así es. No han creído. Pero tú y yo, gracias a Dios. Sí, amén. Gracias a Él. Aleluya. ¿Qué tan fácil es entender que Dios es uno solo y que Dios se manifestó en carne? No porque nos lo dijeron, sino porque la palabra del Señor, posiblemente nos dijeron, pero lo confirmamos a través de la palabra de nuestro Dios, de que Dios es uno solo y Él se manifestó en carne y su nombre es Jesucristo. Amén. Aleluya. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. A los que creen en su nombre, Amén. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volvamos a Isaías 52:6, vamos a leer eso. Isaías 52:6. Gloria al Señor. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Isaías 52:6 dice la palabra del Señor Jesús así:
todos, perdón, 52:6. Por tanto, dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Una profecía. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre. Y nosotros sabemos el nombre del Señor. Amén. Y hemos creído en ese nombre. Y porque hemos creído en ese nombre, Él nos ha hecho hijos de Dios. Aleluya. Porque hemos creído en ese nombre. Amén. Eso dice lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, versículo 9, no, versículo 12, vamos a leerlo. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creen en su nombre. Y yo y usted hemos creído en ese nombre. Y no solo hemos creído, sino que se ha invocado ese nombre sobre nuestra vida y somos hijos. Él nos ha hecho hijos de Dios porque hemos creído en ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer quién eres, Señor. Juan capítulo 14. Juan su capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe, que había seguía al Señor, tenía sus dudas también. Pero el Señor le dio la respuesta. Tú y yo posiblemente en algún momento hemos tenido dudas de quién era el Señor, pero Dios nos ha dado respuesta como se lo dio a Felipe. Nos ha dado respuesta que Jesús no es la segunda persona de una Trinidad, no, Jesucristo es Dios. Amén. El único Dios que se manifestó en carne. Y eso lo vemos por la palabra de nuestro Dios. En Romanos 9:5, ¿quién eres, Señor? Y sigue la pregunta, ¿quién es el Señor? Romanos capítulo 9, versículo 5, Romanos 9:5. Gloria al Señor. Leamos. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Si la gente dice que hay un Dios para acá y Dios por allá y hay miles de dioses, millones de dioses hay en este mundo, pero Jesucristo es el único Dios. Amén. Dios sobre todas las cosas es Jesucristo, el Señor. Él, solamente Él. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La pregunta sigue, ¿quién eres, Señor? Tal vez ustedes nos estamos dando cuenta a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es el Señor Jesús? Primera de Timoteo 3, 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice la palabra del Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Palabra de nuestro Dios. E indiscutiblemente, no hay discusión, así es.
¿Lo crees o no lo crees? Así es. Si no lo crees es tu problema. Pero Jesucristo es Dios manifestado en carne. Mi hermano, es así. Jesucristo es Dios y no hay discusión. Mucha gente dice que Dios fue manifestado en carne, sí, pero el Dios Hijo. Qué mentira eso. Dios es uno solo, Dios es espíritu. El único Dios espíritu se manifestó en carne y no hay discusión sobre eso. No se puede discutir. Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuál fue el nombre que nuestro Dios, cuando se manifestó en carne, cuál es el nombre de Él? Jesús. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. No el Dios Hijo no, el único Dios, el Todopoderoso, porque Jesucristo es el Todopoderoso y no hay otro fuera de Él. Amén. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios. Sí, amén. Vamos a leer otras citas bíblicas y ya vamos a terminar, mis hermanos, pero es necesario que nosotros sepamos y que cuando salgamos de aquí que llevemos en nuestra mente que fuera de Jesucristo no hay otro Dios. Que cuando salgamos de aquí llevamos en nuestra mente que Jesucristo es el Todopoderoso, que a Jesucristo venimos a adorar aquí. Nosotros hablamos del Espíritu Santo, nosotros hablamos del Padre, nosotros hablamos del Hijo, pero no estamos hablando de tres personas diferentes o de uno distinto a la otra, no. Cuando nosotros hablamos de Jesús estamos, porque Jesucristo significa la palabra Jesús significa Jehová salva o Jehová salvador. Nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo no nos referimos a la tercera persona, no. Nosotros nos referimos al Señor Jesucristo porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Pablo dijo, ya no lo conocemos según la carne, ahora lo conocemos según el Espíritu. El Señor se mueve en ese espíritu y Él está aquí en el medio nuestro y Él está tratando, recordándonos que no se nos olvide de que Él es el único Dios que ha existido. Aleluya. Es el Señor. Es que no, porque la iglesia se está desviando. Muchos se están desviando y están dejando. Ahora ya no adoran solo a un Dios, ahora adoran a muchos dioses. Y es lo que Dios no quiere, que pase eso en tu vida o en mi vida. No, sino que nosotros a Jesús hay que ponerlo de primero, porque Él es el primero. El primero y el último. Aleluya. Es Jesús. Amén. Si la gente te dice que son tres, bueno, hay ellos que se hagan bola con sus tres. Pero nosotros no, iglesia, nosotros necesitamos saber quién es Jesús, quién es nuestro Dios. Y la Biblia dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne y no hay discusión. Amén. No hay discusión sobre eso, iglesia. Aleluya. Primera de Juan 5:20. Gloria a Cristo. Vamos a ver otras tres citas más. Primera de Juan 5:20. Que la gente piense lo que quiera pensar. Pero tú piensa, enfócate en Jesús, en tu único y verdadero Dios. Aleluya. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando yo pensaba en este texto, voy a tratar de explicar esto. Yo estaba pensando en esto. Pero sabemos, Juan enseñando a la iglesia, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estuve pensando en esto, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Así es.
Jesús vino y nos abrió el entendimiento para conocer al que es verdadero. Si nosotros nos ponemos a pensar, no, pues entonces Jesús vino a señalar a alguien más que es verdadero. Analice y piense en esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, Jesús, ¿a quién nos vino a señalar como verdadero? ¿A quién nos vino a señalar como verdadero? Pablo, aquí Juan diciendo, y estamos en el verdadero. Amén. Las palabras anteriores dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, como si poniéndonos a pensar, como a mostrarnos a alguien más que hay otro verdadero. Si nos ponemos a pensar en esa primera frase, pero Juan, dice, nosotros estamos en el verdadero. Juan, diciendo a la iglesia, estamos en el verdadero. Jesús nos abrió el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y tal vez alguien le puede preguntar, y entonces Juan, ¿quién es el verdadero entonces? Juan le da la respuesta, iglesia, nosotros estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo dice ahí? Amén, amén. Dios. Alguien le pudo haber preguntado a Juan, bueno, si Jesús vino y nos abrió el entendimiento para conocer al que es verdadero, entonces, ¿quién es ese verdadero? Juan le da la respuesta y les dice, nosotros, iglesia, estamos en el verdadero. Aleluya. En su Hijo Jesucristo, en Él. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Juan dándole la enseñanza a la iglesia. Jesucristo es el verdadero Dios. Si hay dioses, muchos dioses afuera o alrededor de Jesús, le podemos llamar o acá. Jesucristo es el verdadero Dios. Los demás son falsos. Así es. Los demás son falsos. Porque Jesucristo es el verdadero Dios. Amén. La gente lo quiere creer o no. Jesucristo es el verdadero Dios Aleluya. y la vida eterna. Cuando yo mencionaba este texto a la persona que me puso el dedo acá y me dice, chamaco, ¿cuánto tiempo llevas tú? Dice, en lo que has creído. Y le dije el tiempo que llevo. No, dice, tú estás muy joven, te falta conocer mucho, dice. Y le mencionaba lo de Pedro, porque él me señalaba las veces que él ha estudiado la Biblia, las veces que él ha estudiado, y me dijo, pues, con menosprecio, ¿no? Me lo dijo. Pero le mencionaba, mira, Pedro, le digo, Pedro era un hombre sin letra, no sabía leer. Pero dentro de Pedro iba el Señor. Amén. Y Él está con nosotros, Él está conmigo, le decía yo a esa persona. Y cuando yo le hablaba de Jesús, alzaba la voz. Posiblemente los vecinos que estaban allá alrededor, posiblemente escucharon. Pero en ningún momento nosotros no nos tenemos por qué alterar o enojarnos, ¿no? La misma palabra habla por sí sola. Dios no necesita un ayudante. Dios no necesita ayudante o ayuda, no. Dios mismo, Él sabe defenderse. Aleluya. Tú hablas la palabra y si nos gritan locos, como una vez me dijeron, eres un hereje, me dijeron. Bueno, pues ahí sigue creyendo como tú quieras. Yo creo en esta palabra. Y pues esa persona, bueno, que Dios lo bendiga y que Dios un día tenga misericordia y se le revele, que tengan ese encuentro como Saulo tuvo con Jesucristo. Porque mientras el hombre no tiene ese encuentro con el Señor, siempre va a seguir en contra de la verdad, en contra de Jesucristo. Pero la iglesia ha entendido quién es su Dios. Aleluya. Y su Dios, nuestro Dios, se llama Jesucristo. Iglesia, Aleluya. y estamos en el verdadero. Amén. Amén. En su Hijo Jesucristo, en esa humanidad, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Jesús.
Jesús. Aleluya. Vamos a leer Apocalipsis, ya vamos terminando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Quién es Jesús? Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Si hay una última pregunta por ahí, ¿quién es el Señor? ¿Será que Él es el poderoso o no? Jesucristo es el todopoderoso. Todopoderoso. Vamos a leer el Apocalipsis 1, 8. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Jesucristo no es poderoso, es el todopoderoso. Y hay un solo todopoderoso, hay uno solo todopoderoso. Y su nombre es Jesucristo. Estas palabras lo dijo el Señor. El que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. O si alguien en su mente puede decir, no, pues que son tres. Bueno, eso es lo que la gente dice, pero Jesús dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Nosotros no esperamos a la segunda persona ni a la tercera persona de una Trinidad, no. Esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leamos Tito, su capítulo 2, versículo 13 y 14. Tito, su capítulo 2, versículo 13 y 14. Y les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Tito, capítulo 2, 13 y 14. Esta es la esperanza de la iglesia. Aleluya. La esperanza que tenemos nosotros como los que hemos creído en su nombre. Esa es la esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, no envió a otro, no, quien se dio a sí mismo Así es. por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Palabra de nuestro Dios. Esperamos al Señor. Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. A Él esperamos. No esperamos a alguien más, a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es el todopoderoso. Jesucristo es el único Dios que se manifestó en carne. Fuera de Él no hay otro Dios verdadero, no lo hay. Él es el único Dios verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, dice Juan, el verdadero Dios y la vida eterna. Si la gente no quiere creer que Jesús es el verdadero y único Dios, olvídese de eso, preocúpese. Usted cumpla con decir que Jesucristo es el único Dios y con eso. Y si la gente no quiere creer, bueno, que no crea. Pero nosotros necesitamos saber quién es nuestro Dios. Y lo hemos conocido. Esto para los que creemos y que estamos seguros que Jesucristo nuestro Dios es un recordatorio para nosotros. Porque Dios nos ama tanto y Él no quiere que usted y yo desviemos nuestra fe de Él. Él quiere que usted y yo mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Esa es la esperanza de nosotros. Un día, muy pronto, vamos a ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado entendimiento para que conozcamos o que conocíamos al verdadero Dios y estamos en el verdadero. Antes pensábamos diferente. Porque nos habían enseñado de una forma diferente, pero gracias a ese Dios maravilloso que Él nos reveló su nombre, nos dio a conocer su nombre y llegamos a entender que Jesucristo es el único Dios
por gracia y misericordia. Cuando yo también comencé y empecé a escuchar los mensajes, cuando asistí a la iglesia y a escuchar de lo que es Dios, quién es Dios, quién era Jesús, me surgían muchas preguntas porque yo había sido enseñado de una manera muy diferente. Tenía dudas, presentaba mis dudas y tenía respuestas. La palabra del Señor me daba respuesta. Yo creo que como yo, hubieron más hermanos, más hermanas que tenían dudas en cuanto a Jesús. ¿Quién era Jesús? A veces nos costaba creer que Jesucristo era el único Dios porque habíamos sido enseñados de una manera diferente. Pero gracias a Dios que Él abrió nuestro entendimiento y fue su amor. Abriste tu corazón, tus oídos a la verdad que es Jesús. Y por eso estamos aquí creyendo en un solo Dios. Aleluya. Y su nombre es Jesús. ¿Por qué no le dedicamos palabras de gratitud a Él porque nos miró? Qué tan fácil es entender que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es el único, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor de señores, que Él es el Alfa, que Él es la Omega, que Él es el Padre eterno, el consejero, que Él es el príncipe de paz, que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento nosotros miramos cómo Dios se manifestó a su pueblo, allá como una columna de fuego, guiando a su pueblo. Dios mismo ahí como una columna, como fuego, como Él guiando a su pueblo de día, como una columna de nube. Dios se ha manifestado de muchas maneras. Ese único Dios también se manifestó en carne y fue Jesús. Y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Indiscutiblemente muy grande es el misterio del Señor. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo ese Dios tan grande, creador de todo el universo? ¿Cómo hizo para venir a este mundo siendo rey, siendo Él? No había necesidad. No había necesidad de que Él viniera, pues Él podía hacer tantas cosas, pero dijo: yo mismo vendré y os salvaré. Y Él mismo vino a rescatarnos de una forma, de un cuerpo humano. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud y la deidad de Dios. Él era 100% hombre, pero al mismo tiempo 100% Dios. Había dos naturalezas en Jesús, la divina y la humana. Como hombre se cansaba, como hombre tenía sed. Pero como Dios, Él da descanso al cansado, y como Dios a veces causa tristeza cuando hablas con alguien y a Jesús lo ponen en segundo lugar. A veces causa tristeza eso, pero que no te cause pena, que no te cause vergüenza de decir que Jesucristo es tu Dios, que Jesucristo es el único Dios, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Adoramos a Jesús, cantamos a Jesús, leemos la palabra en el nombre de Jesús, exaltamos
el nombre de Jesús.